Muy buenas tardes, y tienes una invitada especial también que va a participar. Tenemos una invitada. Muy buenas tardes Fili, muy buenas tardes Pedro, Pablo, ¿cómo estamos? Qué bonito tener aquí, que llegue la minga, la chiva, que llegue toda esa alegría, esa luz, ese color que está llevando esa chiva por todos los barrios y por todas las veritas de Bogotá, ¿no? Está invitando a la gente a eso, es un mensaje muy bonito, de cordialidad, de hermandad, de amor. Y está con nosotros nada menos que Gladys Meneses, una escritora. Yo no sé, siempre me pasa con ella lo mismo, yo no sé si presentar primero como economista, luego como escritora, o primero como escritora y luego como economista. Gladys Meneses. Pero estamos casi en Feria del Libro, entonces como escritora primero. Buenas tardes, gracias. Así que vamos a dejarlo en escritora. Ella ha hecho un trabajo que, por cierto, que te va a gustar y que te va a levantar mucha atención, porque es posiblemente la primera obra que se ha publicado, que se titula La vorágine del Catatumbo, que tiene que ver con la problemática de los indios Bari en el Catatumbo, ¿no? Que es una comunidad indígena que ha sido muy maltratada, muy perseguida, muy esquilmada, ¿no? Aparte de que les ha tocado defenderse contra emborios de petroleras y de grandes intereses en temas del narcotráfico, temas de violencia. Eso existe todavía en el mundo, ¿no? Sí, he oído hablar que había mucho por Dubái. Sí. Pero en todo caso, Gladys, qué bonito, qué honor tenerte aquí con nosotros en la emisora de la Universidad Santo Tomás. Qué bonito. Bienvenida, Gladys, bienvenida. Ay, muchas gracias, buenas tardes. Qué gusto para mí, de verdad, estar aquí en esta universidad de tantos años de historia y de tanto conocimiento. Y bueno, estoy feliz de poder participar en este pequeño programa que me ayuda a abrir las puertas para que conozcan la novela de La vorágine del Catatumbo, que es una novela que escribí el año pasado y gira en torno a la selva del Catatumbo, en donde una pareja de jóvenes sociólogos bogotanos quisieron explorar otros mundos, otros caminos, con el propósito de hacer una investigación de la selva colombiana, focalizando un punto de atención muy importante de esta región: territorio de vida silvestre, mundo lejano, lleno de misterios, donde los árboles son tan altos que parecen tocar el cielo. La vorágine que yo escribí no solo es una tempestad devorando todo a su alrededor, sino que es como una advertencia ante un juicio final. Todo parece derrumbarse en la vorágine del Catatumbo, que es una batalla inverosímil pero real y de tantos años de existencia. Y pues hablamos también de la vorágine del alma en forma poética, ¿no? Para expresar también los tormentos internos, los emocionales. Entonces aquí tenemos documentación justamente sobre, que es tu tema, sobre un tema, pero tú estás trabajando más en tema de comunicación. Sí, sí. El tema que estás haciendo, porque vamos a regresar primero con el tema de la chiva. Entonces, bueno, la chiva va a ser en ciudades, por instante. Sí, hay una minga nacional donde y van a terminar están recorriendo desde Tumaco hasta pasando por Pasto, Ipiales, Popayán, todo el suroccidente del país, y suben hasta Tolima y todas estas regiones. Ellos están visitando todo esto. Acá tenemos una chiva Bogotá, que es Súbete a la Chiva, que estamos recorriendo todas las localidades de Bogotá, yendo a todos esos lugares donde... Pero no es una chiva tradicional donde hay aguardiente. No, es una chiva de la alegría, es una chiva llena de luz y de vida. De vida y de propuestas para Bogotá, ¿no? Como de propuestas de seguir apoyando a la gente trabajadora, de propuestas. Sí, porque eso no es para indígenas. Jóvenes. Aquí no estamos hablando, estamos hablando de población justamente colombiana. Sí, estamos hablando de todos, por supuesto, es una chiva totalmente inclusiva, están invitados todos los sectores, ¿no? Sabemos que Colombia se compone de toda la gente y desde las cosmovisiones indígenas también, y desde lo que se ha creado del movimiento indígena, siempre se ha pensado en una propuesta universal, digámosle así, ¿no? Y en una propuesta de este tipo deben caber todos, por supuesto, ¿no? Y no se excluye absolutamente nadie, porque consideramos que todos estamos aquí ocupando este espacio y necesitamos saber cómo vivimos y armonizar eso, incluidos los animales, las plantas, todo lo que tiene vida. Los árboles altos. Los árboles altos. Alguien va a entrar. ¿Cómo se sube?
realmente haciendo propuestas, haciendo like. Sí. ¿Cuál es la misión de las personas que nos están escuchando? Si @súbete a la chiva, ¿qué hacen ahí? @súbete a la chiva es nuestro canal, digamos, comunicativo. Ahí tenemos la información de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer recorridos por cada localidad, día tras día, sí. Y en esos, en cada día, digamos, hay un día Puente Aranda, hoy estamos en Puente Aranda, hay otro día que va a ser La Candelaria, que va a ser el sábado, el viernes vamos a ir a Tunja. Entonces está la chiva física, digamos, ahí se pueden subir, y también en este canal de información hay un recorrido con unos puntos, ¿no? La chiva va a ir como recorriendo todas estas localidades y parando en ciertos puntos. Entonces los que quieran llegar a estos puntos con todas sus propuestas artísticas, con pues acompañar, sí, también es una minga. Tienes que aportar. Tienes que aportar, o si quieren pueden ayudarnos a repartir cartelitos también, o si quieren llevar música también. Es un carnaval también lo que estamos proponiendo, y también estamos llevando pues algunos de los como de los congresistas que nos están acompañando. Está Wally, están los senadores, va a ir Mafe Carrascal, algunas de estas, y ellos también están pues llevando las propuestas. También la idea es que los colectivos, las organizaciones sociales de estas localidades se unan para después también construir juntos el plan programático de gobierno y que haya participación. Y hay una cosa que también llama la atención, Fili, con respecto a la novela La vorágine del Catatumbo. Hay algo también como el tema de la chiva. Resulta que la novela, las grandes novelas que vemos ahora escritas, casi todo ocurre en los dramas del urbano, los espacios urbanos, ¿no? Gladys Meneses hace lo contrario, coge unas personas que vienen del drama urbano, pasan a las zonas selváticas, y gracias al contacto con los indígenas hay una especie de recuperación de la humanidad de los personajes, ¿no? En eso me parece, o sea, hace completamente a la inversa. Traslada el drama urbano a la selva, y en la selva el drama urbano logra por fin limpiarse de alguna forma. ¿Cuánto tiempo llevamos a Trump allá entonces? Yo creo que acabaría con la selva mejor. Trump, no sé. A mí me daría un cierto miedo, ¿no? Eso que es un tipo que tiende a bombardear civilizaciones, no sé, a mí me da un poco de pánico, ¿no? Claro. En todo caso, aquí tenemos a Gladys. Esa belleza que haces de tomar, ¿cómo se te ocurre eso de coger todo un drama? Personas de origen urbano, se van incluso de origen urbano hasta alemanes, ¿no? Que se van a las selvas del Catatumbo y se integran y hay una especie como, digamos, de purificación del personaje para encontrar su dimensión humana. Bueno, mira, la experiencia de escribir esta novela data desde la infancia, porque yo yo nací en Ocaña, norte de Santander, y es región del Catatumbo, y una ciudad muy bonita, pero demasiada violencia. Siempre desde pequeña yo escuché la palabra violencia, la palabra guerra, guerrillas, narcotráfico, etcétera. Entonces, un día voló en mi imaginación pues lo que yo admiro de la naturaleza, ¿no? Y me llamó la atención mucho la selva, porque en los años de bachillerato nos hablaban del indio Motilón Barí, pero yo nunca profundicé en esa historia, ¿no? Y me llamó mucho la atención y dije, voy a escribir una novela resaltando los valores de los indígenas y de una comunidad tan antigua, porque ellos llegaron antes que llegaran los españoles aquí a nuestras tierras. ¿Escuchas, Jesús? Y entonces, pues para mí fue... Procuro entenderlo, pero ahí estamos, ¿no? Pero pues para mí fue de mucha curiosidad y de mucha satisfacción poder hablar acerca de este libro. Me basé más que todo pues en dos protagonistas, Carmenza y Alberto, que fueron estudiantes de sociología acá en una universidad prestigiosa, y decidieron hacer como una especie de misión Humboldt y penetrar en la selva, agotando pues todo lo inhumano que pues podían sentir a través del peligro de la selva, y yéndose en contra de los padres que querían mandarlos a las mejores universidades de Estados Unidos, de Europa. Entonces yo desarrollo la novela cuando ellos pues deciden llegar hasta el Tarra y ya pues llegan a meterse a la selva, y ellos pensaron pues que no era tan rudo la situación, y fue muy difícil porque se encuentran
contacto primero con la naturaleza, con las víboras, con los animales salvajes y con las tempestades y con los truenos, porque realmente pues la región del Catatumbo se caracteriza porque tenemos unos truenos que desde pequeñas nosotros les teníamos miedos, porque es una ciudad selvática y los truenos del Catatumbo pues retumban en toda la zona Suramérica, ¿no? Creo que ustedes han oído hablar de los truenos del Catatumbo. Entonces, a razón de eso, pues me dediqué a seguir penetrando a los personajes en la selva y se encuentran con unos indígenas que les dieron mucha acogida, y entonces empiezo yo a admirar el amor de los indígenas por personas ya de la civilización y empiezan a recoger... De otra civilización. Sí, de claro. otra, por favor. Así. Entonces empiezan a abrazarlos y a enseñarles todo lo que han vivido ellos, cómo se curan las enfermedades, cómo es el ambiente de ellos, cómo es su parte espiritual, cómo aman la tierra, cómo aman el bosque, cómo aman el agua. Entonces, pues es una historia muy linda, pero entonces le puse muchos matices ya de romanticismo, ya de un suizo que llegó en una misión a conocer la historia de los indígenas y se encuentra con una niña indígena que se llama Yana, y ahí se hace el romance. Entonces después lo secuestran. Entonces la novela tiene muchos matices. No cuentas toda la novela. No, pero lo más importante es que la juventud sobre todo analice la parte más importante de la novela, en donde yo mando un mensaje sobre la paz espiritual del ser humano y sobre cómo debemos combatir todas las cosas que nos parecen pues difíciles de solucionar, y que sí, de verdad, y que hay forma para solucionar los problemas que llevamos en nuestra vida. Fíjate que hace poco Rufián, un diputado español, me hizo mucha gracia, y yo creo que le relaciona mucho a los dos su nombre, porque hace parte de la izquierda republicana catalana, ¿no? Y entonces reivindicando el tema de solidarizarse con los palestinos por el tema de Gaza, ¿no? Entonces dijo: señores, les decía a la gente, es que esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas, dice, es una cuestión de humanidad, ¿no? Entonces yo veo que hay una cuestión de humanidad en el entender desde el humanismo la selva, entender desde el humanismo el medio ambiente, la selva, el árbol, las plantas, y desde el humanismo también entender la política. Entre un indígena del Catatumbo, un indígena de Pasto, son mundos totalmente distintos. Sí, como español y francés del otro lado de los Pirineos. Sí, hay cada cultura tiene sus creencias, tiene sus formas de expresarse, sus formas culturales, sus usos y costumbres. Pero entre los indígenas hay como unos puntos en común, digamos, que los reúnen. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque, ¿el mismo por ejemplo, porque proteger la madre tierra para ellos es muy importante, ¿sí? Entonces... ¿Cómo así? ¿Aquí en Colombia no somos un país extractivo? Sí, también, por supuesto, pero no ha sido solo por los indígenas, digamos. Dentro, ellos son como en su misionalidad espiritual general, digamos, o no espiritual, o en su misionalidad general, son protectores del territorio, son protectores de la tierra, son protectores de la vida, ¿no? Justamente, ¿cómo ves este modelo en otros países? Por ejemplo, esta mañana yo estaba en Cristovisión con el viaje de Papa en Camerún. Camerún, 700.000 desplazados. Entonces ya no se entiende entre 250 tribus distintas. Entonces también es complicado. ¿Cómo se puede unir? ¿Cómo el modelo colombiano de Minga puede servir en otros países? ¿Cómo lo ves? Bueno, al final la Minga es unidad, ¿no? O sea, como unidades, pero ¿cómo como trabajo ¿cómo se logra? Sí, eso es fácil, sí, la filosofía, o sea, sí, ¿cómo lograron ustedes? No. Lograr eso es muy complejo, más yo no conozco realmente las condiciones de Camerún y todas las implicaciones, por ejemplo. El modelo colombiano. Pero el modelo colombiano sí, o sea, nos unimos, como te digo, alrededor de Camerún hay corrupción, hay narcotráfico, sí, no se preocupen, se parece mucho. Como presidente, la diferencia es su presidente que lleva 43 años en el poder. Casi como Franco. Sí. Perdona, pero antes no sé por qué me dio ese lapso. Sí, pero él inició también como ministro antes y conoció a los Kennedy, imagínate. Bueno, fíjate que hay una cosa que sí quiero apuntar en el relato de la vorágine del Catatumbo. Tú hablas un poco de cómo se puede solucionar eso, y hay una cosa que es muy interesante,
que tú lo reivindicas en la novela, y es precisamente la solidaridad entre la gente que viene de las urbes, vamos a llamarle el blanco, que llega, que entiende el territorio, que lee el territorio, que se integra, que comprende el territorio y además aprende el territorio y cómo construyen el territorio a partir de ahí, ¿no? En eso creo que tú has hecho un trabajo excelente, o por lo menos es lo que yo he intuido. Sí, claro, porque a mí me tocó investigar, por ejemplo, las grandes misiones que han llegado allá hasta el Catatumbo, y en base a esas, y con base en esa historia, pues yo construí también la novela bajo el punto de vista de la dinámica de la función que ejercía mucha gente, más que todo de países europeos, de organizaciones, para llegar a civilizar prácticamente, ¿no? A imponer pues también su religión, sus costumbres, pero también aunque hubo choques, ellos admiraron mucho. Lamentablemente a eso lo llamaban civilizar. Bueno, entonces a pesar de todo, ellos aceptaron mucho pues toda la ayuda que les dieron, todo el soporte que les dieron, y los quisieron, porque pues ellos se dieron cuenta de que el blanco llegaba era a ayudarlos, no a matarlos ni nada. Entonces por eso te digo que vale la pena pues leer la novela, porque en la novela se presentan muchos aspectos, sobre todo de la calidad moral y espiritual de los indígenas como cualquier ser humano, ¿no? Ellos aman la naturaleza y reivindican y ayudan a que el conocimiento de la naturaleza sea esencial, porque ellos respetan la naturaleza, y muchas veces pues tenemos problemas nosotros en el medio ambiente de no cuidar los bosques, de no cuidar las aguas, y ellos pues hacen parte de aquella reivindicación, ¿no? Sí, pero el tema medioambiental en este momento, con todas las bombas que están poniendo, entonces cuidar árbol no veo el interés, es decir, que ya tenemos que parar. Yo te hablo de la Colombia profunda, ¿no? Yo te hablo de la Colombia pero profunda. Pero lo que dices tú, ¿quién están haciendo eso? Lo que se supone que son las civilizaciones. Se llama constructores ellos. También, se llaman constructores. Y hace poco estaba leyendo una cosa que me pareció demoledor en torno precisamente a Irán y Estados Unidos. Dice, Irán pues le dio al mundo el álgebra de Baldor, Estados Unidos le dio la hamburguesa. No, Trump ¿qué pilló? McDonald's en su casa, entonces... Bueno, total pidió hamburguesas. Sí. Muy bien, súbete a la chiva. No hay hamburguesa. No hay hamburguesa. No hay hamburguesa, pero hay empanaditas. Hay papitas. Hay buenas. Tenemos que lograr que Gladys suba a la chiva, ¿no? Hay chicha. Si me invitan, me subo a la chiva. No, pero estás invitada, por favor, faltaría más, ¿verdad, Pedro? Para hacer una lectura de libros, ¿sí? ¿Se puede ir a hacer lecturas de libros? Sí, también podemos. Por dentro. Estos arman un jaleo que no te puedes hacer ni idea. Esa chiva. No, a mí sí me gustaría, de verdad, ya que conocí una persona pues tan interesada y que viene de ancestros indígenas, creo yo, ¿no? Sí. ¿O no? Más o menos. Sí, a mí me gustaría mucho conectarme con esta clase de personas, porque de verdad que yo nunca he tenido contacto con indígenas. Simplemente es una experiencia que me gustara ver la realidad y además de la ficción del libro, pues que se hiciera realidad llegar yo hasta allá, ¿no? Claro. Justamente estuvimos en el CRIT con un tema que tenemos en este momento de abejas, para hablar también de un decreto que hay de abejas, y se dieron cuenta que cuando hicieron esa convocatoria a apicultores no invitaron a ningún indígena. Entonces, ¿por qué justamente la gente se desconoce aquí? Sí. Se habla de estrato social, pero también se habla de clase social. Que estás diciendo tú precisamente, ¿lo ves? Claro. Entonces, esto va a permitir justamente la chiva también, como dices, conectar las cosas. Claro, de lo que hablabas ahorita, o sea, la chiva es un poco conectar a la gente, de lo que hablabas también de todo lo que sucede en los países. Creo que es muy importante ahí los gobernantes que tenemos, ¿me entiendes? O sea, ¿tú crees todavía en los gobernantes? O sea, cuando subes gobernantes como Trump y eso, vemos el caos que pueden armar, ¿no? Entonces, los gobernantes que tienen como que decidir tantas cosas, es muy importante saber quién va ahí, porque si ahí se sube gente que no tiene conciencia, que tiene unos intereses propios,
puede volverse la cosa muy caótica. ¿Pero tú crees que hay políticos aquí que no tienen intereses propios? ¿Todavía pues, crees en esto? Pues hay que ver quiénes tienen lo menos peor. Lo menos peor, sí, estaba de acuerdo. Los menos peores intereses, ¿no? Bueno, pero fuera de cualquier interés, cualquier persona culta, en el argot de la cultura, pues es importante que se suba a la chiva para conocer a fondo lo que es la cultura indígena y no dejar que se siga estigmatizando, ¿no?, el tema de los indígenas, que son personas como nosotros, con aspiraciones y con deseos de salir adelante. Pues seguimos con el tema del diálogo intercultural, porque eso me parece interesante. Es decir, que la ventaja es que un indígena de tal, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llaman ustedes? No digo, en África comunidad de tal comunidad. Pueblos, diferentes sí, pueblos. entonces tiene culturas totalmente distintas. Sí, eso es interesante, porque nadie quiere imponer su cultura frente al colonialismo, otro, donde justamente eso era el tema de Francia, de imponer su cultura, imponer su religión. Aquí no, es decir, España nunca se impuso. No, nunca con Franco, no, nunca. Eso es mentira, eso lo ha contado. Esos son los anglosajones, que son unos mentirosos. Pero hay que decir, si miramos Camerún, el peor fue los alemanes. Pero bueno, entonces ahí voy, es decir, que la idea es, podemos convivir teniendo pensamientos distintos, hasta sobre las partes esotéricas. Por supuesto, yo siento que esa es la naturaleza real, ¿no? Porque el respeto hace una parte muy importante ahí y porque la realidad de la Tierra es que somos muy diversos, ¿no? O sea, la diversidad. Y voy a retomar una palabra que dijiste que era civilización, es decir, que lo que llamo civilización, es decir, que es más bien el modernismo que puede llevar uno, los diferentes puntos de vista, eso, porque Francia, justamente, nosotros acogimos a tus amigos españoles con la guerra de España, entonces Francia es un país cosmopolitano. Sí, tenemos de todas las nacionalidades, eso es lo chévere, y se siente la música en el cine y todo eso. Es decir, que esta mezcla es interesante. Entonces, ¿cómo ves? Justamente la chiva es una mezcla. Sí, es una mezcla, digamos, por ejemplo, cuando comenzó el CRIC en el Cauca. Explica qué es el CRIC, porque yo sé que tu papá era el fundador. A ver, el CRIC es el Consejo Regional Indígena del Cauca, que reúne a las comunidades. Entonces, allá hay Nazas, allá hay Misacs, allá hay 11 pueblos indígenas que se unen y tienen que convivir y aparte de convivir, armar un movimiento para poder como organizarse y seguir 11 adelante. Pueblos totalmente 11 distintos, pueblos con diferente idioma, con diferente cultura. Primero, idioma distinto. No todos tienen el idioma aún, pero muchos, los Sia tienen su idioma, los Misak tienen su idioma, los Nasa tienen su idioma. O sea, solo desde tener un idioma diferente, eso ellos ya marca le llaman lengua, ¿no? La lengua. La lengua, sí, el idioma o la lengua, sí. Eso está ahí y eso significa que tienen una cultura, pues, y unas formas de hacer las cosas diferentes, pero saben que tienen que trabajar en conjunto. La idea del CRIC, ¿cuál es? Porque la chiva es del CRIC. Podemos decir, es el CRIC de los, o sea, son 11 movimientos indígenas que decían... 11 pueblos. Sí. La chiva es de todos, la chiva es de Colombia, pero chiva es de... Sí. Del pueblo. La chiva es de... Ya, pero más allá. ¿Nace de dónde? ¿De dónde nace? O sea, el CRIC trabaja unos puntos desde hace tiempo en su plataforma de lucha. Uno es la recuperación de su territorio, en el tiempo que se creó también dejar terrajes y cosas así, ¿no? Como que ellos trabajaban pero nunca eran dueños de la tierra. Entonces la recuperación también de la educación propia, ¿no? Como eso es una parte importante. ¿Quién se ocupa justamente dentro del CRIC de educación propia? Hay un programa muy fuerte de educación propia y aquí el año pasado desde el gobierno se acaba de aprobar el sistema de educación propia, el CEIP, el Sistema de Educación Indígena Propia Nacional, digamos, donde cada pueblo puede tener una educación acorde. ¿Y qué es exactamente? No es solamente traducir, ¿ya estamos de acuerdo? No, por supuesto que no. Es una educación que no se da en aulas, es una educación que puede estar en el río, ¿no? Es una educación que puede estar recorriendo el territorio, es una educación que a los niños de pronto les tienen que enseñar a sembrar y a conectarse con la madre naturaleza. O sea, la educación de los pueblos indígenas, por ejemplo, es muy importante que desde niños ellos estén conectados con la naturaleza, ¿me entiendes? Eso no es una educación vista desde un modelo occidental o la educación que ha sido impuesta desde las iglesias desde hace mucho tiempo, ¿no? Como sí, con la Biblia ahí encima con ellos. No te olvides que estamos en Santo Tomás.
precisamente, Gladys, en tu novela hablas mucho de lo que él dice, cómo se van integrando, cómo incluso hasta uno de los personajes decide parir, o sea, su hijo y tal, sino se somete a la medicina de los pueblos varinos y cambia completamente. Y uno de los personajes míos, que es la que se unió con el suizo, que se llama Yana, ellos tuvieron un hijo en la selva y el ritual es muy lindo, el ritual para tener un hijo. Claro. Entonces, todo eso lo explico en el libro para que cuando lo ¿Cómo es el título del libro? Perdón. La vorágine del Catatumbo. ¿Qué editorial? Editorial Autores Editores, es una editorial virtual. Sí. Se puede comprar en la página de ellos a nivel internacional. ¿Cuál es la página? autoreseditores.com. Y allí pues ponen el nombre del libro, La vorágine del Catatumbo, o mi nombre, Gladys Meneses Reyes, y se va a tratar de impulsar mucho a nivel internacional. Precisamente en los próximos días en la Feria Internacional Virtual va a tener mucha acogida el libro, y por eso pues de una vez les doy la campaña, ¿no? Para los que viven aquí en Colombia, también se va a poner en el stand del norte de Santander de la Gobernación del departamento, porque pues es un tema muy interesante para la región. ¿En Ocaña estará? En Ocaña, sí, claro, se venden las librerías. Entonces, sí lo pueden adquirir por el WhatsApp, que yo pues lo tengo en un link, que es mi número telefónico, 311-853-7179, y bueno, voy a hacer un despliegue publicitario para que se graben el link tanto de la compra nacional como de la compra virtual. Sí. Vamos a la chiva que hay de Aquilcué, es una hija. Pero espera, si no estamos cerca de la chiva, ¿qué podemos hacer? Si no están cerca de la chiva, pueden unirse donde quieran. Va a haber chivas en varios territorios de Colombia, ya se está cuadrando en el Caribe, en Antioquia. ¿En norte de Santander hay? Sí, ya hay mucho narcotráfico, no van a ir. Pero entonces, Aida Quilcué es una hija de todo este movimiento, ¿no? Aida Quilcué. A ver, ¿quién es esta señora? Porque se está hablando en este momento de esta señora, pero nadie la conoce. Pues Aida Quilcué es una líder del Consejo Regional Indígena del Cauca, que es una líder NASA, o sea, nació en el centro, en tierra adentro, en el territorio corazón, digamos, de esta organización, y le ha tocado luchar muchísimo. Ha sido senadora, su esposo fue asesinado cuando estaba Uribe en el poder. Pero no fue Uribe, no te preocupes. No sé. Una gran heredera del pensamiento, una gran heredera del pensamiento de Quintín Lame. También. Una admiradora incondicional de Quintín Lame. Sí. Y quien tiene sus raíces muy fuertes, ¿no? Allá, o sea, ha vivido todo el movimiento, es una líder muy, muy inteligente, muy preparada, y quien ha hecho todo un recorrido. ¿Y por qué aceptó justamente este desafío actual? Porque Colombia necesita, ¿no? Porque necesita esto, los pueblos indígenas lo necesitan, el pueblo colombiano creo que también lo necesitan, y porque esa visión que tienen las comunidades indígenas, esa cosmovisión, esas raíces de pensamiento que vienen conectadas, ¿no? desde sus ancestros, desde sus orígenes, realmente creo que le pueden hacer mucho bien a todo el pueblo. Es una voz, ¿no? Es una voz nueva. Pero es una voz impresionante, y es una voz muy necesaria, porque es como querer enterrar el 50% del país, ¿no? Es decir, no, el 50% no existe, no, está ahí, existe, y además pero hay los que se tapan los ojos y los ven. Que quiero saber, si quiero conocer Colombia, primero tengo que hablar con ellos, y luego hablaré con el resto, ¿no? Como aquí no es el 93 Colombia. ¿No está en 93 Colombia? Yo pensaba. 93. Sí. La calle 93, el parque 93. El parque 93. ¿No es Colombia? Pero sí, ese es otro diálogo. ¿Tienen chiva para el parque 93? Vamos con la chiva del parque 93. Tenemos también esas localidades. Todos hacemos parte. Nosotros no tenemos un... ¿Qué es mi localidad? O sea, igual la gente que vive en la 93, todos nosotros queremos a toda la gente
la gente que tiene plata, la gente que no tiene plata, la conciencia que Entonces, es lo importante. Pueden hacer los de camionetas blancas, pueden seguirlos a ustedes. Sí, el que quiera, estamos abiertos verificar a todo. quién está dentro de la camioneta. Sí, porque ante todo lo que vuelvo y repito y reivindico lo que decía este diputado español, el señor Rufián, ante todo lo que es la chiva y como lo es también tu novela La vorágine del Catatumbo, son mensajes con una profunda carga de humanidad, ¿no? Lo que trata es reivindicar el lado humano de la política. Sí, ya no existe. El lado es que precisamente por eso hay que reivindicarlo. Porque lo están intentando enterrar. El lado humano de la política. La política no es una cuestión de debe haber y saldo, de beneficios, no beneficios. O sea, hay un lado que es construcción de humanidad. Y sobre todo por eso es tan importante la política y las naciones que más han adelantado. Sí, la política no la politiquería. Son aquellas que han construido los proyectos culturales, ¿no? La cultura, como la política como una cultura de la solidaridad, una cultura del diálogo, no una cultura de la confrontación, la cultura de los encuentros, no de los encuentros. Tú piensas distinto a mí, pero tenemos el lugar del encuentro y eso nos hace que nos encontremos. Es el enriquecimiento, no es el enriquecimiento. Si somos distintos, si somos iguales, no hay avance. Es decir, que tenemos que ser distintos para avanzar. No, es lo bueno que tiene. Por eso que me gusta la amiga. De hecho, en una ocasión yo con un supremacista tenía una discusión, le dije yo al supremacista, digo, ¿tú no te has leído en tu vida a Charles Darwin? No, es que yo lo digo que es que se superponen las razas superiores. Digo, no, las razas que se superponen sobre otras son las mestizas, nunca son las puras. Las puras son las primeras en morir. Todas las androgenias los endogenias que se han sido mestizadas son las que permiten la evolución de las especies, no lo contrario. Las que quedaban en estado puro, de hecho, son todas las que han desaparecido. Se miró si Trump se casó con su papá, se casó con su prima, dinosaurio que otro en la Casa Blanca, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, el tiempo de radio es corto, entonces aquí repíteme justamente el libro otra vez para que la gente sepa. Claro. Bueno, y algo que les da gana de comprar el libro. No, tengo para obsequiártelo. Gracias. El libro se llama La vorágine del Catatumbo, autora Gladys Meneses Reyes. Mi teléfono WhatsApp es 311-853-7179. Si van a las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, me buscan como escritora Gladys Meneses Reyes y allí encontrarán toda mi página literaria, ¿no? Entonces, pues los invito a que lean La vorágine del Catatumbo. Es un tema muy diferente a todos los libros que se han editado. Creo que soy la primera en donde trato este tema del Catatumbo y de los indígenas, que me llevó a tener una conciencia, ¿no? Y a identificarme con esta clase de personas, porque como estábamos diciendo, planteando ahora entre todos, son muy desconocidos y vale la pena pues profundizar un poco en el conocimiento, y yo sé que se va a lograr reunificar el concepto para que salgan adelante todas estas personas que les ha tocado luchar tanto. Perfecto. Y ahora la chiva. ¿Otra vez? Chiva, bueno. Chiva, súbete. Estamos en esta vorágine que es Bogotá también. Súbete a la chiva. Vamos a recorrer todas las localidades. Súbete a la chiva. Súbete a la chiva. ¿En cuáles redes sociales? Estamos en Instagram, en TikTok y en X. Estamos ahí. ¿Cómo así en X? No seas malo, que ya te veo venir. Bueno, entonces. Que si viajan en Tesla, etcétera. Yo me conozco a Philippe Bollard. Cuidado. Sí, los invitamos a que se suban, a que construyamos juntos, a que construyamos un país armónico, en paz, donde todos podamos convivir, hacer nuestras. Lo que nos haga felices, lo que necesitemos, y que podamos tener gobiernos que estén pensando también en todos. Sí. Entonces, Sueña no cuesta. Sí, súbanse a la chiva, vamos poco a poco, en todo Colombia también pero estamos. Aquí no es soñar, es decir, ya participar y colaborar. Y colaborar, por supuesto, esto no se construye solos, todos aportamos, todos estamos ahí. Granito de arena. Y ahí estamos, pues, como siempre abiertos, como para todos los amigos que quieran. ¿Y los que quieren contactarte? Los que quieren contactarme, pues ahí me pueden enviar un mensaje @súbete a la chiva, un teléfono acá, no sé. Pero no, pero redes sociales. Suban como Pablo. Sí. Le tenemos Pablo
Pablo @súbete a la chiva. Ahí pueden, los que quieran participar en las diferentes localidades, organizaciones, colectivos que se quieran sumar. Para terminar, una organización que tiene algo concreto que puede presentar. ¿Perdona? Una organización. Bueno, hay, la organización está ahí, Súbete a la Chiva, o el CRIC también está ahí. Listo. Perfecto. Muchas gracias y nos vemos en una semana. Hasta luego. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Philip. Muchas gracias. Jesús. En una semana nos volveremos a encontrar en el ciberespacio. No estamos en FM, tampoco en AM, pero nos encuentras en todo el mundo. Descarga nuestra app y sintonízanos por escenarioradio.com. Estás escuchando